Bueno, ¿cómo va esto? Vamos a arrancar. Miren, ustedes me tienen que decir a ver si se ve este power, por favor. A ver. ¿Se llega a ver el power? ¿Lo ven? No, profesor. Algo estoy haciendo. No. A ver, ya vamos a compartir. ¿Está? Ahí, share. ¿Ahora? ¿Ahora lo ven? Ahora sí, profesor. Ahora sí, Sí, profesor. Sí, ahora sí. Por fin, bueno. Bueno, es un gusto estar con ustedes. Vamos a arrancar en estas clases que van a ser todos los quizás ocasionalmente un viernes, pero generalmente todos los jueves a las 11 nos vamos a reunir. Lo que les voy a pedir es que todos anoten su nombre, su apellido y el aula en el chat, que lo vayan poniendo para tomar los presentes después. Todas estas clases se van a hacer los jueves, ¿está? ¿Se escucha bien, no? Sí, profesor. Bárbaro. Sí, sí. Mañana vamos a tener otra, para adelantar un poco, también de 40 minutos, son muy cortitas, y está relacionado con los instrumentos de navegación. Hoy vamos a ver uno de los más importantes, que es el radar, y mañana me gustaría ver si podemos darle una vueltita de tuerca a ciclos y frecuencias, y también dar los otros instrumentos que están relacionados con los 4 problemas de la navegación, que son la posición, la dirección, la distancia, radar está relacionado con distancia, y la profundidad. ¿Está? O sea que mañana a las 11 de nuevo nos encontramos acá, ustedes en sus casas, yo en la mía, Así que, y arrancamos hoy. Así que, por favor, lo que les pido que se vayan anotando. Hay algunos que ayer me pasó en primer año, me pasó que algunos tienen su teléfono nuevo y figuran como Moto G8S o el nombre del teléfono. Si a alguno le pasa eso, por favor después ponga cuál es su apellido y su nombre, y el aula, porque si no, no puedo saber de quién se trata. Bueno, vamos a arrancar. Les pido en principio, por favor, si pueden silenciar un cachito sus teléfonos, sus audios, porque no sé si ustedes ven que hay mucho ruido. Sí. Sí, sí, sí. Así no, y cada tanto yo les digo si tienen una pregunta y largamos. Largamos con estos 40 minutos, casi 40 minutos. Bueno, hoy les voy a comentar, ustedes ya tienen el apunte, pero hoy vamos a hablar de una ayuda electrónica, como le dice la OMI o el Reglamento Internacional para Prevenir Abordaje, a todos estos equipamientos que tenemos a bordo y que cada vez son más sofisticados. En este caso, este instrumento, esta ayuda electrónica, radar, que es un acrónimo, Radio Detection and Ranging. Radar significa detección de blancos y medición de la distancia a nuestro barco. O sea, es un aparato que detecta los blancos y nos dice a cuánta distancia está de nuestra posición. Es un instrumento que revolucionó el concepto de seguridad de la navegación, a pesar de que nació a través de un invento de los británicos cuando recién arrancaba la Primera Guerra Mundial. Perdón, la Segunda Guerra Mundial, en el 39. Ya va a cumplir 81 años el radar. Ahora el radar es otra cosa, súper sofisticado. Nosotros vamos a ver los lineamientos básicos. ¿Por qué les digo que es tan importante el radar? Y realmente en la era del GPS y de tantos equipos que tenemos a bordo. Fíjense, el radar permite determinar la posición de nuestro barco más allá del horizonte visible, de día o de noche. O sea, de día o de noche. ¿Esto qué significa? En principio, más allá del horizonte visible. La pregunta es, ¿hay más de un horizonte? ¿Qué es el horizonte? La otra, no solamente detecta los blancos de día, sino que también de noche. Hago un stop.
Cuando se hundió el Titanic, que fue la mayor tragedia de todos los tiempos, en lo que respecta a tragedias marítimas, el capitán, navegando por hielos y llevando a cabo una competencia, o sea, quería romper el récord de velocidad, o sea, en esa navegación desde Inglaterra, en su viaje inaugural a Estados Unidos, lo único que tenía como elemento de seguridad, además de algo que llamaba señales Morse, se comunicaban por señales Morse, solamente tenía unos prismáticos. Fíjense si hubiera tenido esto. Un equipo que se puede ver de día o de noche. El radar tiene ojos, digamos, que ven de noche. La primera vez que navegué de noche dije, ¿a dónde estoy? Y los suboficiales que estaban a bordo del guardacosta, que eran los que lo navegaban, los que estaban a cargo, decía, ¿cómo pueden hacer, a pesar de que yo había egresado y todo, para navegar así? Bueno, y después vamos a ver lo del horizonte visible. El radar, otra cosa, puede ver a través de la bruma, de la niebla, de la lluvia, que es lo que más interfiere en la visibilidad. De todos los problemas hidrometeorológicos, la lluvia es el peor. Después les explico por qué si queda tiempo. O también el granizo, evitando casi todos los obstáculos los puede evitar posibles abordajes. Cuando yo les digo niebla, miren, nos ha tocado, cuando yo era capitán de un guardacosta, del guardacosta 64, navegando por el río Uruguay, para ir a hacer prácticas de tiro al Río de la Plata, nos tocó salir con niebla cerrada. Si alguno estuvo alguna vez en ruta en auto, ¿no es cierto?, o en una embarcación con niebla cerrada, hay momentos en que ustedes lo único que ven, en el caso del guardacosta, es un poco más allá del puente. Casi no se veía la proa. Sin embargo, hicimos toda la navegación hasta llegar al Río de la Plata, que disminuyó la niebla, a velocidad crucero. ¿Por qué? Porque el radar detectaba las boyas del canal y nosotros nos íbamos guiando por sus, si me permiten la metáfora, por sus ojos. Y pudimos hacer una navegación a velocidad crucero en lo que hace no tanto tiempo era impensable, ¿no es cierto?, navegar a esa velocidad y con niebla. Es además una importante ayuda meteorológica, porque podemos detectar a través del radar, al recibir los ecos de la lluvia, los chubascos fuertes, que son lluvias muy fuertes, frentes de tormenta y también tifones. Cuando decimos tifones, que se le dice en Asia, son los famosos huracanes americanos, o sea, todo lo que pasa en América, todo lo que acecha o que arrasa las costas de Puerto Rico, de Estados Unidos, esos huracanes se llaman tifones en Asia y se llaman ciclones en Europa. Es lo mismo. Tormentas muy fuertes con vientos de muchísima velocidad que hacen destrozos. Bueno, si ustedes están navegando en una zona de esa, pueden detectar con un radar estas tormentas, con tiempo. Ahora, así como les estoy diciendo, ¿no es cierto?, les estoy comentando en este Power todas las bondades del radar, no nos olvidemos de la Organización Marítima Internacional, que ustedes ya saben lo que es, y creo que ya estuvieron viendo en reglamentación marítima lo que es el RIPA, Convenio Internacional para Prevenir Abordajes en el Mar, del año 72. Estamos hablando de casi 40 años. El RIPA, no sé si ustedes llegaron a ver, que arranca con lo que son las reglas de rumbo y gobierno. Esas reglas de rumbo, ¿vamos bien? ¿Me escuchan bien? Muevan la cabeza si es sí. Bárbaro. Reglas de rumbo y gobierno. Bárbaro. Reglas de rumbo y gobierno. Las reglas de rumbo y gobierno, hay tres, digamos, secciones de reglas de rumbo. Una es reglas de rumbo, ¿qué vamos a hacer nosotros en el agua en cualquier condición de visibilidad? O sea, siempre. Hay otras que son, como les dije, cuando hay visibilidad reducida, o sea, conducta de los buques con visibilidad reducida, por ejemplo, niebla, como les estaba contando, o conducta de los buques a la vista unos de otros. O sea, por ejemplo, de vuelta encontrada. Yo me voy a parar en lo que sería la primera, conducta de los buques a la vista, en cualquier situación de visibilidad. Y de ahí extraigo, del año 72, algo que tiene muchísima, digamos, actualidad en nuestro tiempo. La vigilancia, que es la regla 5, y el riesgo de abordaje. Son varias, pero vamos a ver dos. Esa es la regla 5, que después yo se las voy a pasar. Vigilancia, dice que todos los buques
mantendrán una atenta vigilancia visual y auditiva, independientemente de todo el equipamiento que tengan a bordo, para evitar posibles abordajes. Vamos bien hasta ahí. O sea, nosotros tenemos que mirar y tenemos que oír. Y aparte hacer uso de estas grandes ayudas electrónicas que tenemos. La segunda ya va a riesgo de abordaje. Habla de que se van a utilizar todos los medios a bordo disponibles, acorde a las circunstancias. Pero hay un punto, y fíjense, ya se justamente menciona el radar. En todo momento se evitará, dice, suposiciones. ¿Qué quiere decir una suposición? Una suposición es, no estoy seguro, pero creo que. O sea, no hay certeza en una suposición. Entonces, se evitará tomar decisiones supuestas, basadas en ¿qué? En información insuficiente, especialmente brindada por el radar. ¿Se entiende esto? ¿Qué quiere decir? Sí, profesor. En la década del 70, estamos hablando del radar, súper ayuda electrónica a la navegación, está todo bien. Pero primero tenemos que mirar y tenemos que ir. Y también usar el radar. ¿Por qué les digo? Y ahora van a ver, después les voy a mostrar una foto de lo que son los radares ahora y todo. Hay un problema, y está muy preocupada la OMI. Yo tuve la suerte, antes de retirarme en el 17, de escuchar una disertación de un representante muy importante de una sociedad de clasificación. Sociedades de clasificación cumplen las funciones, digamos, como de la prefectura, pero son sociedades privadas. Se llama, ustedes deben haber visto por ahí algún contenedor, dice NKK. Capaz que lo vieron. Vieron que algunos tienen, todos tienen su nombre. Nippon Kaikki Kyokai. Esa es la sociedad de clasificación japonesa. Este hombre, que vino a dar la disertación en el edificio Guardacosta, justamente decía que estaba muy preocupado. Le estoy hablando del 2017. La OMI está preocupada, porque la oficialidad joven está acostumbrada a ¿qué? Ahora ustedes les pueden decir que el puente es una maravilla. Es increíble todo lo que tienen. Tienen cartas electrónicas, trabajan juntos, ¿no es cierto? Trabajan en forma mancomunada. El radar, la carta, los equipos de sondaje, todo trabaja en forma conjunta. Pero los oficiales, los que están a cargo de llevar la navegación, lo que hacen ¿qué es? Es mirar las pantallas y no miran hacia afuera. Y eso es un riesgo muy grande, que ahora mismo trae dolores de cabeza y acaecimientos. Lo mismo decía un capitán, amigo de la prefectura también en esa época, se llama el capitán Osirov, que siempre va a charlar al servicio buque Guardacosta, va y da una charla a oficiales y suboficiales, es increíble ese hombre, la experiencia que tiene, es capitán de un buque de pasajeros que se llama Ushuaia y que va a la Antártida. Ir a la Antártida, navegar en la Antártida, es una situación de riesgo extremo. No se ven los riesgos, eso lo contaba él y lo cuentan la gente oficial y suboficiales que navegan en la Antártida con nuestros guardacostas y los supply. Por ejemplo, el Tango o el Mantilla. Es una situación de mucho riesgo. Y justamente lo que decía Osirov es, yo obligo a mis oficiales, por estar acostumbrados a que salgan a lo que vendrían a ser los balcones, que se llaman alerones, del puente, que salgan, que escuchen, que miren, más allá de utilizar las grandes bondades que nos dan estos equipos electrónicos. ¿Vamos bien? Eso para que lo tengan en cuenta cuando ustedes estén a bordo y todo. Siempre visual y auditiva y aprovechar esto que es genial. Genial. Entonces, vamos a ver básicamente los 4 elementos principales que componen un radar. Fundamentalmente, ¿no es cierto? Empezamos por el transmisor. El transmisor es un equipo de radio especial que, ¿me escuchan, no? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, profesor. Bárbaro. Sí. El transmisor es un equipo de radio especial que recibe ondas electromagnéticas que se la manda algo que se llama, eso, a mucha potencia, que se lo manda a una válvula denominada magnetron, pero a muchísima potencia. La toma el transmisor, y el transmisor tiene la función de que esa onda, las ondas de radio y electromagnéticas parecen, no sé si se lleva de ahí, las ondas del mar. Son ondas, forman una elipse, ¿ven? Suben y bajan, suben y bajan. Esas ondas, el radar
las comprime, le manda muchísima potencia y las transforma en pulsos. ¿Qué son pulsos? Las corta todas. Son como si fueran guioncitos de 10 a 3 centímetros. Cuanto más chiquititos son, los 3 centímetros quiere decir que tienen muchísimo más potencia. Cuanto más cortito, más potencia. Después vamos a ver mañana un poco de ciclos y frecuencia. ¿Y qué hace el transmisor? Se las pasa, ustedes lo habrán visto en el Mandubí o cuando están en la dársena, los buques de ultramar tienen algo que gira arriba, y es una antena, es la antena radar. ¿La llegaron a ver? ¿Algo que va girando? Si no la vieran, no se preocupen, porque ahora después de lo que charlamos, cuando vayan a la dársena, cuando volvamos a la dársena, seguramente ustedes van a decir, mirá, esa es la antena del radar. Es un equipo especial, muy sofisticado, que gira de 20 a 30 revoluciones por minuto. Estos son disposiciones de la OMI, es lo que disponen que para seguridad tiene que girar en los 360 grados del horizonte entre 20 y 30 revoluciones por minuto. ¿Y qué hace la antena? La antena también es un equipo transmisor y receptor. Toma las ondas de radio del transmisor, esos pulsos que convirtió el transmisor, y los manda como si fuera casi un láser, con una direccionabilidad extrema. O sea, los larga, los emite, y los emite a una velocidad increíble, a la velocidad de la luz. ¿Saben a qué velocidad salen esos pulsos de 3 y 10 centímetros? A 300.000 kilómetros por segundo. Para que tengamos esto, porque es muy difícil entender qué son 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo es lo mismo que decir 300 metros en una millonésima de segundo. Miren, esto es un segundo. 1. En ese segundo, hagan de cuenta que lo dividen en un millón de partecitas. Bueno, en 1.000.000 de partecitas, en una micronésima, si nos ponemos, ¿vamos todo al ABC? Bueno, hagamos de cuenta que estamos atrás del ABC, a donde estacionan los autos, desde ahí hasta la jefatura, hasta donde está la gringa, digamos, donde cosen los uniformes. Bueno, esos son 300 metros. Del ABC lo hace en una micronésima de segundo. Son medidas o unidades que son muy difíciles de interpretar. Esa es la velocidad de los pulsos. ¿Y qué pasa? La antena las va tirando o los va emitiendo los 360 grados en esas 20 o 30 revoluciones por minuto, perdón. Esa antena, ¿no es cierto? Cuando esos pulsos tocan un blanco, y acá digo, ¿qué es un blanco? Un blanco puede ser una baliza, una boya, un barco, una costa, una isla, etcétera, etcétera. Todo lo que va detectando, ¿qué hace el pulso? Toca el blanco y rebota. ¿Y vuelve hacia dónde? Salió de la antena y vuelve a la antena. Y vuelve a la antena. Eso en micronésimas de segundo. Estamos hablando que en micronésimas de segundo a veces recorre distancias de 60 millas, o sea, de 120 kilómetros por hora, 120 kilómetros los recorre en un par de micronésimas de segundo. O sea, es algo muy increíble. Como pasó todo eso, ¿vamos bien hasta ahí? Si vamos bien, háganme así, porque por ahí... Sí, profesor. Bárbaro. ¿Preguntas? Seguimos. ¿Cuándo volvió? Volvió en algo que ni siquiera nos damos cuenta, por lo corto que es el tiempo, pero vuelve debilitado. ¿Por qué? Porque tuvo que traspasar el aire, tuvo que pasar condiciones atmosféricas seguramente adversas, y a veces los blancos en los cuales rebota, por ejemplo, playas de arena, cascos o barcos de madera o de fibra de vidrio, esos blancos no son buenos blancos. ¿Y qué pasa? Se absorben casi el 80% de la energía. Entonces, ¿qué pasa con el eco? Además de que por ahí viene, ¿no es cierto?, mal direccionado. Viene muy debilitado.
Entonces, ¿qué hace la antena? La antena se la pasa al receptor, y el receptor le da energía, lo vuelve a amplificar. Cuando el receptor quiere decir, transmisor quiere decir que transmitió, y receptor que recibió. Cuando la emitió, le insufló, ¿no es cierto? ¿Pasó algo o no? ¿O seguimos? Sigo. El receptor, cuando recibe esa energía y la amplifica, se lo pasa a algo que se llama unidad de despliegue de la información. ¿Qué es la UDI, la unidad de despliegue de información? Es un elemento que termina todo, recibe todo lo que le dio el transmisor, todos esos ecos que recibió. Ustedes imagínense que en un segundo todos los ecos vuelven 2000 ecos. En un segundo, 2000 ecos ya volvieron. Y eso está pasando cuando está girando 20 o 30 veces por minuto la antena. Todo esto que recibieron lo pasan ¿a dónde? A la pantalla. Y en la pantalla empezamos a ver, por empezar en el centro de la pantalla, vamos a ver un puntito que es nuestro barco, un puntito brillante, y alrededor vamos a empezar a ver los ecos que va detectando la pantalla y que queda, que va, digamos, recibiendo la pantalla, bien digo, a través de la unidad de despliegue y empiezan a conformarse. Si hay costas, si hay barcos, si hay boyas, empiezan a aparecer en las pantallas, ¿no es cierto? Y no logran desaparecer por esto de que cuando empiezan a debilitarse, la antena volvió a girar, la antena volvió a girar y va marcándola. Sigue estando en la pantalla. El funcionamiento es básico, pero antes quiero decirle algo. Así como por acá lo tengo, antes le quiero decir, esta es una pregunta de examen. ¿Cuál es la función del radar? ¿Para qué está o para qué se inventó el radar? Independiente de todas las funciones que ahora tiene. Entonces les voy a hablar de esto que tenemos todos, ¿no? A ver, porque ahí está. De un celular. Si ustedes me dicen, ¿qué haces vos con el celular? Y bueno, mira, yo escucho Spotify, me gusta sacar fotos, miro mis correos y todo. Está todo. Hay cualquier cantidad de funciones que tiene el celular. Pero en realidad, ¿el celular está hecho para qué? ¿Cuál es la función del teléfono? Para la comunicación. Exacto. La idea es para comunicarnos, ¿no es cierto? Y a otras funciones más. Bueno, con el radar pasa más o menos lo mismo. Entonces, cuando ustedes le digan, che, ¿y cuál es la función del radar? La función del radar es detectar blancos para evitar colisiones y medir la distancia que se encuentra ese blanco de nuestro barco. ¿Está claro esto, no? Porque es una pregunta de cajón de examen. ¿Para qué o cuál es la función del radar? Detectar blancos y medir su distancia. Y para eso el funcionamiento es muy simple. Va la antena con todas estas funciones, fíjense, miren. La energía de radio, dijimos, pasa al transmisor, el transmisor se la pasa a la antena, esos pulsos van a un blanco, el blanco cuando rebotan, esos pulsos se convierten en eco, los ecos vuelven a la antena se lo pasa para el receptor, ¿para qué? Para que se los amplifique porque están chiquititos, se debilitaron en ese viaje que hicieron. El receptor se lo pasa a la UDI, a la unidad de despliegue, y la unidad de despliegue le dice a la pantalla, toma, acá tenés lo que yo estoy viendo. Y queda plasmado en la pantalla y es lo que vamos a ver en la pantalla. ¿Pero cómo funciona el radar? De un barco salen los pulsos por la antena, cuando detecta un blanco, lo rebota y vuelve al barco. Y el equipo del radar utiliza una fórmula, después anótenla, que la vamos a usar siempre, que es distancia, dijimos que mide distancia, es igual a velocidad por tiempo. Distancia es la distancia que el radar tiene que detectar. ¿A cuánto está ese barco que yo estoy detectando? Entonces, ¿qué hace? Igual a velocidad. La velocidad ya la sabe el radar. Los pulsos viajan a 300.000 kilómetros por segundo. Lo que hace el radar es calcular el tiempo que tardó en ir y volver. Estamos hablando de micronésimas de segundo, o sea, millonésimas de segundo, y lo divide por 2. ¿Quién me dice por qué lo divide por 2? Distancia igual
velocidad por tiempo y lo divide por 2. ¿Se anima? Yo, profesor. Dale, a ver. Yo, profesor. Dale, Pere. Porque tienen que calcular la distancia tanto de ida y la de vuelta. Por eso es que la dividen por 2, porque son 2 distancias. Si estuviera Susana acá te diría, correcto, es así. Porque la distancia es hasta el blanco, pero lo que pasa es que el equipo la puede medir solamente cuando vuelve y la tiene que dividir por 2. Muy bien, Pere. Bueno. A ver, de todos los controles que tenemos acá, vamos a ir a los básicos, por lo menos, para que ustedes tengan. Los controles, ahora van a ver que son muchísimos, y el radar ahora tiene muchísima función. Pero vamos a lo primero. A ver, si nos queremos hacer un licuado, lo primero que vamos a tener en todo, en cualquier elemento eléctrico, equipo eléctrico o electrónico, el primero que tenemos que tener, el primer control, ¿cuál es? El prendido y el apagado, el power. El radar tiene un power, como todos los equipos eléctricos. Ahora, cuando arranca el equipo y empieza a precalentar, hay algo más que se pone en funcionamiento. Es parte del equipo. Es la antena. O sea, vamos a ver que el equipo arrancó, empieza a precalentar, lleva un tiempo, y después, pero también empieza, digamos, a trabajar la antena, ¿no? Una vez que empieza eso, que es el power, vamos a los más importantes. Un brillo, el brillo. El brillo, les dije, en la primera diapositiva no les dije, empezamos a charlar, a conversar, y les comentaba que el radar lo utilizamos si nosotros navegamos de noche. Generalmente un barco, un guardacostas, cuando va a las 200 millas y todo, está navegando de día y de noche. Y de noche, las luces son muy tenues. Por ejemplo, en el cuarto de rota se usa luz roja, y toda la luz está al mínimo posible de brillo. Imagínense que ustedes de golpe aparecen y prenden la luz cuando estamos tratando de ver por el puente, ¿no? Y prenden, ¿y qué va a pasar? Se van a encandilar. Entonces, según las circunstancias, lo que se hace es, cuando ustedes necesitan más brillo, lo ponen, y si no, tienen que ajustar el brillo acorde a las circunstancias de la navegación. Es lo mismo, vuelvo a ver acá, a nuestro celular. Bárbaro. La ganancia. La ganancia es el volumen, si me permiten, la intensidad que le van a dar a todos los ecos que quedan plasmados, a todo eso que va plasmándose en la carta, en la pantalla. Ahora se usan cartas electrónicas, en vez de pantalla están las cartas electrónicas. Permiso, profesor. Dale, Pere. Yo tengo como ganancia sería la sensibilidad que tiene el receptor. Exacto. Cuando vos tenés la perilla, esa sensibilidad quiere decir que vos le tenés que dar la sensibilidad suficiente como para ver los blancos, pero para no pasarte de vuelta, porque como si fuera, digamos, un equipo de audio, por ahí vos querés escuchar un poco más fuerte, pero terminás generando una distorsión, y en vez de escuchar bien, te distorsiona el sonido. Lo mismo pasa con la ganancia. Si uno se pasa de ganancia, ¿vamos bien? Lástima que ya van casi 30 minutos. Pero bueno, lo que pasa con la ganancia, si nos pasamos de ganancia, lo que va a pasar es que la pantalla se ensucia. Ahora la vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa si la pantalla queda sucia, saturada? Que ustedes probablemente no puedan ver algún blanco, fundamentalmente los blancos débiles. Por ejemplo, una boya o un barco de fibra, ¿me entienden? Bueno, ahora van a ver cómo se ve. Sí. Ahora, también tenemos algo importantísimo, que es la distancia. El radar, justamente decimos que su función principal es medir distancias. Las pantallas, todas las pantallas, ahora las pantallas, les dije, son como un plasma, o sea, son rectangulares, pero también hay pantallas circulares. Mide distancia. Para eso, les digo, acuérdense que en el centro de la pantalla estamos nosotros, o sea, un puntito. Y ese puntito en todas las pantallas tiene 5 anillos concéntricos. ¿Qué quiere decir? Tomando el punto como centro hay un anillo, otro más chico, son todos equidistantes, a la misma distancia. 5 anillos. Ahora, ustedes me dirán, para esto estudié lo de las cartas, mirá, ahora, por esto había estudiado escala. Bueno, ¿para qué? Para aplicarlas también al radar. ¿Qué significa? Si ustedes tienen 5 anillos y en base a sus necesidades, ustedes decían, me contaban a mí, bueno, si yo voy a entrar
a un puerto, estoy entrando a puerto, voy a agarrar o voy a utilizar la carta que es un cuarterón, el croquis, o sea, el cuarterón del puerto de Buenos Aires, que es una escala que tiene muchos, digamos, detalles, pero es una escala muy grande. Muchos detalles, es una representación muy chica del área, pero es muy grande. Pero cuando esté navegando en alta mar, lo mismo que en las cartas oceánicas, yo necesito tener una escala más chica. O sea que los anillos me representen, la distancia entre anillos sea mucho más grande. ¿Qué quiere decir? Ustedes ahora van a ver, les voy a mostrar, que cada anillo puede tener en el range, que es la escala, ustedes van apretando y tienen la escala 1 a 1. ¿Qué quiere decir? Que el primer anillo, con respecto a su centro, todo lo que esté dentro del primer anillo está dentro de una milla. Un anillo, uno en uno es el primer anillo una milla, el segundo 2, etcétera, etcétera. Hasta llegar al más grande, en algunos barcos solas, los barcos de porte, en que son las escalas 1 en 6. O sea, el primer anillo 6 millas, el segundo 12, el tercero 18 y el último 30. Es, digamos, la máxima distancia que puede llegar a alcanzar a poder detectar un radar. 30 millas, casi 60 kilómetros, mucha distancia. Entonces, eso es una escala muy chica. Y cuando ustedes necesitan entrar a puerto, hay escalas muchísimo más grandes, que son la escala, no la 1 en 1, sino, por ejemplo, la 1, 2, o sea, 1 y 1/4, que quiere decir 1, 2, 50. ¿Qué significa? Un anillo, siempre son los mismos anillos, 5. Nada más que el primer anillo, en vez de ser 1 en 1, que sería una milla, ahora son 2 cables y medio. O sea, 0, 2, 50. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que está a su alrededor es lo que está pasando en 500 metros. Y la más grande de todas, que es 1 a 1/8, es lo que pasa alrededor de su anillo, es 1 en 250 metros. ¿Me siguen hasta ahí? Y después de esto, como lo que mide es distancia, también tiene el BRM. Es un anillo de distancia variable. Ustedes giran la perilla del BRM y si quieren buscan y se posicionan arriba del eco que están viendo, del blanco, y les va a dar la distancia en un display digital justito. Tantas millas y tantos cables. Miren. A todo esto hay dos filtros muy importantes. Yo les dije que lo que más interfiere, digamos, en la pantalla, con respecto a los problemas meteorológicos, de todo, de la niebla, granizo y todo, es la lluvia. La lluvia tiene un muy buen rebote y termina ensuciando, como se le dice, interfiriendo la pantalla. Y hay que tener, para eso se usa el filtro para eliminar los efectos de la lluvia. Y el otro es, los filtros se llaman anti-clutter, quiere decir filtro. Rain es lluvia y como ustedes saben, sea es mar. El otro es el de mar. Cuando nosotros navegamos en el mar, vamos a empezar mientras vamos navegando, hay un rolido y hay un cabeceo. Cuando nosotros nos vamos hacia babor y hacia estribor, y de proa hacia popa, la antena que está arriba, ¿qué hace? Se va hacia babor también, se va hacia estribor, y cuando se va hacia los costados, ¿qué pasa? Lo que está tomando va mandando pulsos al agua, y las olas tienen una excelente refracción. ¿Y qué hacen? Rebotan los ecos de las olas, y ustedes, la pantalla, la tienen llena de puntitos. Y eso, volvemos, ¿cuál es el problema? El problema es que no se coman un blanco, que por ahí ustedes tienen un velero cerca, algo que no lo están viendo, una balsa salvavidas que están buscando, de algún náufrago, y no lo pueden ver. ¿Vamos bien? Esto es un radar FUR-1. Es una marca que usa prefectura, es un radar súper reconocido y se llama radar ARPA. Los radares ARPA. Estos radares, que son los que tienen, los guardacostas tienen dos radares y trabajan con dos pulsos distintos, o sea, con una escala más chica, o sea, que ven más lejos, o sea, el pulso es más grande, y una escala más grande que ve un poco más cerca. ¿Me siguen hasta ahí? Trabajan en dos. En 3 gigas, que es un pulso de 10 centímetros, después vamos a ver qué giga, lo vamos a repasar mañana, en 3 gigas, y el otro
que tiene menos potencia trabaja en 10 gigas, en 9,6. Perdón, en 3 gigas. El que tiene menos potencia, el pulso es de 10 centímetros, y en 9,6 gigas, es mucho más potencia, el que trabaja en un super, ¿no es cierto?, pulso de 3 centímetros, que es súper dirigido, y después vamos a ver mañana qué diferencia hay, por qué se usan los dos. Después lo vamos a ver. Pero vamos con esto. Fíjense esta pantalla. Esto es un radar ARPA, que es un anti-collision. Fíjense la cantidad de funciones que tiene, la botonera que tiene, los datos que da. Entonces imagínense que este radar está dando datos. Toma hasta 20 blancos por vez. Cuando yo navegaba, le digo yo, bueno, en mi experiencia, cuando navegué en Guardacosta 24, estoy hablando del año 90, década 90, uno iba detectando por blanco y tenía que medirlo en la pantalla directamente con un lápiz especial, graso, y tomaba de a uno y hacía el cálculo. Este radar, hace ya muchos años, te toma 20 blancos. Como trabaja con el sistema de identificación automático y todo, ya les dice de qué blanco se trata, cuál es el barco, cuál es la señal distintiva, si les va a cruzar la popa o la proa, en cuánto tiempo y a qué distancia. ¿Me siguen lo que es esto? Es muy loco. ¿Cómo ha avanzado la tecnología? A todo esto, les digo, está todo bárbaro. No nos confiemos, acordémonos de lo que dice la regla 5 y la regla 7, porque esto es increíble, pero nosotros no tenemos que dejar de mirar por el puente y escuchar. No decir, no, che, el radar me dijo que en 15 minutos me cruza o que me va a cruzar a una milla de la proa. Siempre uno tiene que estar súper atento para evitar los riesgos. Seguimos. Vamos a las funciones básicas acá. No sé por qué se notan una... ¿Ustedes ven estas rayas acá? Sí, profesor. No sé qué pasó. Bueno. Sí, profesor. Seguimos. Miren, les voy a contar que acá abajo, si ven la flechita, me paré en el power. Por acá se prende. Con esto que tienen acá, le manejan el brillo. Lo van a estar manejando continuamente de día o de noche, ¿no es cierto? Después acá, esto es el anillo de distancia. Acá tienen algo que dice range. Cuando ustedes arrancan el radar, ustedes acá ven los 5 anillos. Este puntito que está acá en el centro somos nosotros, los que estamos a bordo. Y alrededor va a haber 5 anillos que son siempre los mismos 5 anillos. Lo que cambia es la escala. Si ustedes necesitan ver más lejos, prenden, o sea, acá con el range, ¿ven el range? Le ponen más, sí. Ustedes van cambiando la escala. 1 en 1, 1 en 2, si ponen 1 en 5, lo que esté dentro de los 5 anillos, el primer anillo va a ser 5 millas, y así como les dije, el último 25 millas. Y al revés, como ya les expliqué. Esto que está acá, BRM, es un anillo de distancia variable. ¿Cómo se usa? Ustedes empiezan a girar esta perillita que está acá, y acá empieza a generarse un caracol, o sea, es una, como les dije hoy, una vuelta que va girando, no me sale el nombre, pero es como si fuera un caracol, y supongamos que ese es el blanco. Cuando ustedes lleguen y pasen con esto por el blanco, todo esto queda la línea formada. O sea, ustedes van viendo cómo va abriéndose la línea, en esta espiral no me salía. Cuando tocaron este blanco acá, ahí justito están arriba, acá en el display le dice a qué distancia están de este blanco. Es un anillo de distancia variable. Tienen los 5 más el distancia variable. Y después tienen la ganancia, el anti-clutter sí, el anti-clutter rain y otras más que ahora no las vamos a ver. Esto que están viendo acá en el radar, esta pantalla, es lo que se le dice una pantalla sucia. En este caso, esta pantalla está saturada. Le dieron ganancia de más. Porque primero uno le da ganancia de más y después empieza a bajarla. Entonces, fíjense lo que pasa. La antena ha detectado algo acá como una costa, ¿ven? Esta costa acá se ve que hay una entrada, puede haber una salida, una desembocadura en este mar, es en el mar esto. Pero seguramente acá en esta costa hay una desembocadura de agua, lo que se llaman rías, pero no se ve nada más, ¿ven?
entonces ustedes tienen que empezar a manejar la ganancia. ¿Qué va a pasar cuando ustedes la manejen? Fíjense lo que pasó. Se fue todo lo que estaba saturando, ahora se ve muy bien la costa, y acá se ve esa entrada, sí, era una entrada, ¿no es cierto? Una entrada de una desembocadura que puede ser de un río, ¿no? Y acá, algo que no estaban viendo, es una isla. ¿Ven lo que pasa? Por eso uno tiene que manejar esto. Vuelvo a la imagen anterior, y fíjense que esta imagen, así como está saturada o sucia por la ganancia, muy similar es lo que pasa con la lluvia y con el mar. Lo que sí, la lluvia, en algunos de estos radares, cuando uno maneja directamente el anticlúter Rain, la borra directamente. Ahora, el anticlúter, el filtro de mar, lo tiene que ir manejando uno, teniendo en cuenta también, eso después ustedes le agarran la mano, de que no le van a dar, no lo van a achicar tanto, digamos, no le van a dar tanto filtro que al final le come los blancos, se los borra. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Horizonte. Vamos a ver si puedo llegar a horizonte. Si se corta, se corta. ¿Permiso, profesor? Sí, dale, Pere. Una pregunta. Sí. En la imagen anterior, los anillos, ¿dónde estarían? Porque Acá no había... porque justo esto es una foto que sacamos, o sea, que yo conseguí, cuando recién vos prendés el radar, ¿viste? Cuando el barco estaba fondeado, entonces Sí, cuando está y todavía no empiezan a aparecer los anillos y otros datos más que tiene. Está muy buena la pregunta tuya. Pero una vez que vos enclochaste el radar y todo, ya quedan los anillos fijos. Los anillos quedan fijos, aparecen los 5. Justo en esta no aparecieron, ¿viste? Así que cuando empezás ya y salís a navegar, ya directamente los anillos están, no se borran. Estas eran las imágenes previas. Muy buena tu pregunta. Si hay preguntas, cualquier cosa, mándenmela o pásenmela por el chat. Anótense y pásenme las preguntas y capaz que alguno de ustedes me la puede leer. Así puedo llegar a hablarle del horizonte. Miren, les hablaba de que este elemento es, digamos, increíble porque permite ver más allá del horizonte. Entonces yo me preguntaba, bueno, entonces quiere decir que hay más de un horizonte. ¿Vamos bien o se cortó? No se cortó, ¿no? No, está bien, profesor. No, la escuchamos todavía. Bueno, entonces, el horizonte, para los que vivimos cerca de las afueras, en el campo casi, digamos, o que podemos por ahí ver, vamos al mar, los que conocen el mar o están cerca del campo, es esa línea, cuando está despejado, esa línea que separa en un lugar despejado y que uno puede ver, por ejemplo, en el campo, perfectamente hasta dónde llega, hasta dónde vemos la tierra, y que la separa esa línea de ¿qué? Del cielo. Y en el mar, cuando vamos a la playa, lo podemos ver, o si uno va a Buenos Aires en el Río de la Plata, uno ve el río y ve el cielo. Eso es la línea del horizonte. Ahora resultó ser que hay más de un horizonte. Se determinan 3 horizontes, por lo menos los que yo he conocido. Uno es el horizonte geométrico, que es el que se calcula matemáticamente y está relacionado con ¿qué? Ahora le hago una pregunta. ¿Qué les parece que es lo que, digamos, nos delimita nuestro horizonte? Lo que nosotros vemos, es hasta donde nosotros vemos. ¿Por qué vemos, a ver a Juanjo Ramírez también ahí, que ahí apareciste? Bueno, ¿por qué vemos hasta ahí y no vemos un poco más allá? Por la circunferencia de la Tierra, profesor. Superficie terrestre, profesor, por la globalidad de la Tierra. Exactamente, muy bien, porque la Tierra es curva, está bien, no vamos a poder ver, nuestros ojos también van a tener, hasta acá llegué, ¿no es cierto? Pero por la superficie terrestre y por la altura que tenemos, ¿no es cierto? La altura del punto. El cálculo se hace, ¿no es cierto?, entre un punto, que está a una determinada altura, se hace tangenciar una recta hasta la superficie terrestre y te calculan un horizonte geométrico, correcto, así como hace el pie. Ese no lo usamos nosotros. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros tenemos un horizonte que es el horizonte óptico. Nosotros ahora estamos charlando y nos estamos viendo, y si vamos afuera a tomar un poquito de aire después que termine la clase, vemos a través de lo que es el horizonte óptico. El horizonte óptico está dado por por los rayos de luz. Y esos rayos de luz, acá aparece una nueva palabra que se llama refracción, son afectados por un fenómeno atmosférico
que se llama refracción. ¿Qué significa refracción? Refracción significa que te aplasta, por si me permiten la palabra, te disminuye o te aplasta y te acerca, digamos, en este caso, a la superficie terrestre que es curva. No es la palabra, ahora no me sale la palabra, es una palabra muy sencilla. Pero el tema es que te genera un fenómeno que en los rayos lumínicos tienden a ¿qué? A contraerse y acercarse y seguir la curvatura de la Tierra, la superficie terrestre. Por eso, el horizonte óptico que nosotros tenemos va más allá del horizonte terrestre. ¿De qué va a depender? De la altura del observador. O sea, nosotros vamos, en la curvatura terrestre ya ustedes lo dijeron y está claro, pero también de la altura del observador. O sea, cuanto más alto estemos, más va a ser la extensión de nuestro horizonte óptico. Y después, si nosotros vamos a ver un objeto, también depende de la altura del objeto. No es lo mismo estar viendo un edificio o un cerro que tratar de ver, qué sé yo, una lancha en el agua, ¿no? ¿Se entiende? O sea, el fenómeno de refracción es un fenómeno que hace, que ahora no me sale la palabra, pero que te acerca las ondas lumínicas, en este caso, a la superficie terrestre, ¿no es cierto? Ahora, Amplía el reflejo de la luz. no es la palabra contrae, después se las digo, pero, o quizás alguno se acuerde cuál es, pero el tema es que el radar, lo increíble del radar es, lo increíble del radar es que las ondas electromagnéticas todavía tienen una refracción, sufren una refracción mayor a la de las ondas de la luz. Por eso el horizonte radar, al aplastarse más, ¿no? O sea, al correr, digamos, en forma, copiando la superficie terrestre, que es curva, va más allá que el horizonte óptico, que es el que nosotros, utilizamos a menudo, si me permiten la expresión. Entonces, los invito a hacer un viaje imaginario, y por esto, para ver lo que yo les digo, el radar de lo increíble, que ven, les dije, más allá del horizonte visible, que es el óptico. Vamos, si me acompañan al guardacosta Mastilla y nos vamos a las 200 millas. Alguno de ustedes les va a tocar, en algún guardacosta, cuando egrese. Bueno, vamos a las 200 millas. Bárbaro. ¿Qué pasa? Es un día como el de hoy. Está bárbaro, está lindo, está tranqui, ¿no? La antena del radar es el ojo del barco. Pero nosotros nos estamos acercando ya a las 200 millas y ustedes saben que fuera de las 200 millas, siempre el límite, está la flota de los pesqueros extranjeros que están ahí tratando de meterse, ¿no es cierto?, en la zona económica exclusiva argentina, y por eso estamos yendo a controlar. Entonces, nosotros estamos en el puente y dentro de nuestro horizonte óptico no vemos nada, usamos los prismáticos, todavía no estamos viendo nada. Pero ustedes ahí, Rodríguez, Gonzalo y Pérez, que lo estoy viendo acá, me dicen, jefe, dice, acá en el radar estamos detectando 20 blancos. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que yo estoy mirando en mi horizonte óptico, que tiene una determinada, distancia posible de visibilidad, pero el radar, como las ondas electromagnéticas sufren más la refracción, quiere decir que van más allá del horizonte óptico, a veces hasta un 15% más. Entonces, el radar ve lo que todavía nosotros, por la curvatura terrestre, no estamos viendo. Y eso es lo que pasa cuando uno va a las 200 millas. De noche, ¿no es cierto?, uno no ve, se ven las luces que se reflejan, porque esos barcos pescan con luces muy potentes, se ve como si uno estuviera viendo una ciudad, pero no ve los barcos, pero el radar sí lo estás viendo, porque el radar tiene un horizonte que se llama horizonte radar, y ese horizonte radar tiene más refracción y llega más allá que el horizonte óptico. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Como bien dijeron ustedes, el alcance máximo está dado por la curvatura de la Tierra y por la altura de ¿qué? La altura de la antena
y la altura del objeto. Y después va a ser, por supuesto, o sea, fundamental la curvatura terrestre, la altura de la antena y la altura del objeto. Por eso nosotros por ahí vemos un faro que tiene 64 metros, lo vamos a ver mucho antes que un barco que va a aparecer después como blanco, porque es mucho más bajo. Todos esos datos se van a plasmar en las dificultades que después podemos tener, ¿no es cierto?, las características del blanco, ¿no? ¿Qué es la resolución y discriminación de dos blancos, perdón? La resolución y discriminación quiere decir esto. El radar está detectando y nosotros, en algunos momentos, cuando estamos mirando la pantalla del radar, podemos llegar a tener alguna duda. En realidad, siempre estamos jugando con los dos radares. Vieron que les dije que tenemos dos. Uno trabaja en 12, 15 millas, por lo menos ahora creo que van a hacer lo mismo, andan las 15 millas, que es el momento donde uno puede estar detectando los barcos y empezar a medir, a ver cómo viene con respecto a nosotros, y otro que trabaja a una escala mayor, o sea, a menos millas. Resulta que nosotros tenemos duda y podemos creer, y pasa a veces, dos blancos que están a una distancia similar de nuestro barco, supongamos que está dentro de los radios de las 10 millas, dos blancos, el radar no los puede discriminar y lo ve como un blanco más grande, un solo blanco en vez de ver los dos. ¿Me siguen? Sí, profesor. O sea, Sí, profesor. en vez de ver los Sí, dos profesor. blancos, están tan cerca, ¡mira, perro! Está tan cerca los dos blancos que yo dije fuera perro y capaz que vieron que ahora, si yo le llego a decir eso de los gatos a mis hijas, me matan. Pero a gatos me matan. Así que perdón. Pido perdón. Bueno, entonces, De ladraban los perros y el profesor le digo, ¿viste? Bueno, no importa. Bueno, los dos blancos esos, nosotros lo estamos viendo como uno solo. Entonces, ¿qué hacemos siempre cuando estamos navegando? Cuando estamos hablando de dos barcos, pueden ser dos barcos, pueden ser, por ejemplo, una isla y una baliza que está cerca, puede ser varias cosas. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, en principio, disminuir la ganancia, no sea cosa que la ganancia esté muy alta y me la esté tapando. Eso va de cajón, lo hacemos. Siguen los dos blancos. Y ahí pasamos a una escala mayor. ¿Qué significa escala mayor? Ojo, no nos equivoquemos en esto, lo mismo que la carta. Bajamos el nivel de detección, o sea, le damos más potencia y vemos más detalle. Si estamos en 15 millas, vamos a 12. Eso es escala mayor, no al revés. Y automáticamente, esto lo hace el radar, cuando pasamos a una escala mayor, disminuye la longitud del pulso. Mañana vamos a ver que para que el pulso sea más corto, si es más corto va más direccionado y tiene más resolución, todo esto lo hace automáticamente, ¿no es cierto?, el radar. Pero para eso le insufla más potencia. Eso es todo automático. Las características atmosféricas del blanco les digo dos. Bueno, la altura, el tamaño, eso ya lo saben, ¿no es cierto? Sí. Hay veces que es muy bajo, el radar no lo puede detectar por la curvatura. El tamaño, por supuesto que si es más grande, ¿no es cierto?, también. Pero hay algunos que son, por ejemplo, el aspecto. No es lo mismo un blanco que ofrezca, digamos, una superficie que esté perpendicular al eco, a 90 grados, que algo que sea cóncavo o convexo, por ejemplo en la forma, y que haga que el eco rebote y vaya al agua o la atmósfera. Por ejemplo, no sé si se entiende, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, Hay buenos blancos. En el aspecto le digo, por ejemplo, un convexo, si hay algo, es una superficie que es convexa, lo que va a hacer es tiene una mala forma. ¿Por qué? Porque puede reventar y probablemente va para arriba o para abajo. La composición del blanco es fundamental. O sea, no es lo mismo acero, no es lo mismo una costa de tierra que una costa de arena. No es lo mismo fibra o madera, que son muy malos conductores. O sea, el blanco absorbe casi toda la energía y el eco si vuelve muy debilitado y el receptor tiene que amplificarlo. Y la textura dice que en un aspecto, además de ser lo mejor que ofrezca una superficie casi, esto es lo ideal, a 90 grados del eco, también es bueno que la superficie sea rugosa. Si la superficie es rugosa es todavía mejor, digamos, devuelve mejor, digamos, ese, digamos, eco, ese pulso en forma de eco. La lluvia ya les dije que es lo peor, no, pero les voy a dar dos ejemplos que acá en Argentina no, es muy difícil
no se dan comúnmente, son fenómenos de superrefracción y de subrefracción. Superrefracción quiere decir, super es algo más allá de, ¿no es cierto? Cuando la superficie donde recorren las ondas, digamos, no solamente lumínicas, pero en especial las ondas electromagnéticas, recorren una superficie, siempre van a tender van a sufrir mayor refracción, o sea, se van a curvar más y van a llegar más lejos, si la superficie donde se están desplazando es más fría, no entendamos fría como ahora que tenemos que prender la estufa, con menos temperatura que las costas, por ejemplo. Entonces, si nosotros estamos navegando, pongamos en una zona como el África, o sea, entre el África y Arabia, que está el canal de Suez, el Mar Rojo, donde las temperaturas del agua pueden ser 30 o un poco más de grados, pero la costa es desértica y está a 50 grados, ahí es muy común que se generen fenómenos de superrefracción. Y entonces el radar puede llegar a detectar blancos, no a 30 millas, o sea, 5 por 6 a 30 millas, sino que a veces a mucho más de 100 millas. ¿Por qué? Porque va siguiendo copia la curvatura de la superficie más o de menor temperatura. Y al revés, ¿qué quiere decir? Subterráneo, submarino, por debajo de. ¿Está por debajo? Claro, si donde está, digamos, Por debajo, sí. por debajo, muy bien. Si pasa por una superficie que es más caliente, supongamos el agua que esté a 0 grados, en aguas muy frías, pero las costas son de hielo, supongamos en la Antártida, el agua no está congelada, se congela a 2 grados bajo cero. No en todos lados está congelada, pero el agua está a 0 grados, o quizás a menos 1 grado. Pero lo que tiene alrededor está a 30, 40 grados bajo cero. Entonces, ¿qué pasa ahí? Al revés, el radar detecta menos, inclusive menos que lo que tendría que detectar en el horizonte radar. ¿Se entiende? Sí, profesor. Fenómenos, Eso, digamos, profesor, ¿sí? Vale. se refiere a que la señal del radar pasa por encima del objeto. No, pasa sobre encima del objeto cuando hablábamos las características del blanco, a veces son muy petizos los blancos con respecto a la curvatura, capaz que está muy alejado, es muy chiquito y pasa por arriba. En esto no es que, ¿cómo es que me dijiste que pasa por encima del blanco? Sino que tiende, la onda busca el frío, entonces va a, digamos, a elevarse porque la temperatura del aire y de las costas es mucho más fría que la temperatura del agua. A pesar de que el agua, pues si está refría, está a 0, está casi a punto de congelarse, o a menos 1 grado, pero mucho más frío es el aire y las costas. Imagínense que la gente que va a la Antártida pueden tener exposición. Ustedes saben que para salir de la Antártida, y corto con esto, ¿no? Se tienen que poner una, digamos, máscara de neoprene y anteojos, porque más de 20 segundos expuestos al aire de la Antártida produce, digamos, problemas en la piel. Te puede quemar la piel. O sea que estamos hablando de esas temperaturas extremas. O sea, superrefracción quiere decir que si la onda viene, ¿no es cierto?, cerca del agua, pero el aire y la superficie terrestre está más fría, hace así la onda. Entonces queda mucho más, detecta menos, a menos distancia. Fíjense esto que después mañana vamos a volver a repasar. Estamos hablando que nosotros trabajamos a bordo con 2 radares. Uno, que tiene los pulsos súper dirigidos, son extremadamente cortos, o sea, para eso se necesita muchísima potencia. 9600 MHz son 9,6 GB, mañana lo vemos. Es mucha potencia. Y después tenemos una longitud de onda de 10 centímetros que trabaja en 3 GB. 3 GB son 3000 MHz, mañana por ahí lo vemos. Y es, ¿no es cierto?, también es mucha potencia, pero es mucho menos que la de 3 centímetros. Nosotros trabajamos con pulsos de 3 y de 10. Ya vamos terminando con esto. Entonces, ¿por qué utilizamos 2? Por lo que ven acá. Fíjense, no sé si se llega a ver el mouse. Ahí, ¿lo ven? Sí, profesor. Bueno, en principio, fíjense,
El que tiene superpotencia no tiene mucha refracción, porque al ser tan corto, la ventaja justamente de la longitud de onda con tanta potencia, 3 centímetros, es que es súper dirigido, detecta espectacularmente los blancos cuando hay buen tiempo. O sea, porque va, casi no se curva, no lo afecta la refracción, porque es por la potencia que tiene. Ahora, el de 10 centímetros, ¿no es cierto?, tiene mucha refracción. Pérez, si tiene mucha refracción, ¿qué pasa con las ondas? Si tiene mucha refracción, o sea, se va a saturar de ondas. Además, es más sensible a lo que son objetos pequeños. No, pero mirá, en esto, lo que vos dijiste y lo demás está bien, pero lo que tiene, si tiene mucha refracción, viste, yo te puse a vos porque te vi, viste, los demás están todos escondidos, pero y lo veo a Rodríguez González, a los dos nada más. Pero bueno, si tiene mucha refracción, lo que va a hacer es que va a llegar mucho más allá porque va a copiar, o sea, va a copiar la superficie terrestre y tiene mucho más, digamos, Más alcance. más Permiso, alcance. profesor, el de 10 centímetros se utiliza generalmente cuando las condiciones climáticas no son adecuadas para la navegación. Se utiliza siempre, los dos se utilizan siempre, los dos están siempre prendidos a bordo, pero cuando vos estás con la perilla dándole para mirar a 15, a 20 o a 30 millas, el que estás utilizando es el de 3 gigas, o sea, las ondas son de 10 centímetros, porque tiene mucha refracción y va a llegar a las 15 millas, 20 millas, 30 millas. Ahora... Y además es más concentrado el impulso. No, el impulso está más concentrado en el de 3. Cuanto más cortito... Por eso más tiene más potencia, distancia de alcance el estalón de 3. ¿Tiene más alcance? ¿Cuál tiene más alcance? ¿El de El 10 de o el de 3. 3? El de 3. El de No, 3. el de 10. El de 10. El de 10, el de 10, ¿no es cierto?, tiene mucha más alcance. ¿Por qué? Porque por la refracción pasa de largo. Ven que dice mucha refracción. Sí. Pero el otro que tiene tanta potencia, al tener tanta potencia, lo que tiene la ventaja es que es como si fuera una mira telescópica. Apuntaste y llegó. Pero llega, a nosotros nos interesa saber también qué pasa cuando estamos muy cerca, o sea, estamos hablando de 6 millas, 10 millas, eso, el radar de 3 centímetros es el ideal. Porque déjenme seguir con esto, miren. ¿Qué pasa con los blancos débiles? Yo les dije, acuérdense, el de 10 centímetros, el que trabaja a 3, a menos potencia, la refracción es muchísima, llega más allá, llega hasta 30 millas. Pero ¿qué pasa con los secos que son débiles? ¿Qué pasa con un velero de fibra o de plástico, con todo lo que es un blanco débil o debilitado por la lluvia? ¿Lo recibe bien o lo recibe mal? Los blancos débiles. El de 10 no lo va a recibir bien. El de 10. Ahora, debido a que puede rebotar y cruzar de largo. Ahora, el de 3, o sea, el que trabaja 9,6 gigas, ese te lo detecta espectacularmente. Por eso, si me están escuchando, por eso, cuando nosotros estamos trabajando a bordo con los dos y no estamos seguros si es un blanco o dos blancos, ¿no es cierto?, tenemos que bajar, o sea, cuando estamos diciendo tenemos que bajar, ¿no es cierto?, tenemos que ver, para ver qué es lo que pasa, tenemos que utilizar el de 9.6, porque te lo discrimina muy bien, tiene mucha discriminación, pero no llega tan lejos, ¿me entendés? ¿Me entienden? ¿No me entienden? Ahora, sí, profesor. ¿cuál es? Cada uno tiene sus ventajas, por eso utilizamos los dos. Y cuando hay perturbación de mar o de lluvia, el que tiene mucha potencia, que te detecta bárbaro cuando está todo muy bien, ¿viste? Cuando está todo muy lindo, que la climatología está bien y los secos, digamos, son bastante regulares, no importa, ese te lo detecta bárbaro. Ahora, cuando empezó a llover, cuando hay tormenta de lluvia, cuando hay perturbación de mar, sonamos con el de 3. Ya empieza a tener problemas. No lo detecta muy bien. Se satura. Se satura, no los llega a detectar a los barcos, pero el otro sí. Porque El de 10 sí. el de 10 sí. Entonces esas son las ventajas para ustedes, si lo quieren charlar entre ustedes,
para cerrar con esto, ¿no es cierto? Trabajamos con dos radares que trabajan con dos potencias distintas, ¿no es cierto? Con dos rangos distintos. Acuérdense de algo. Si ustedes vieron el video, yo les recomiendo que vean el video que vimos, que les dejé hace mucho, sobre historia del radar. Hay una... ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Miren, cuando ustedes entran en Google Académico, hay una frase en Google Académico. Y entonces, que dice, cuando arranca Google Académico, si ustedes tienen que sacar algo para hacer un trabajo, dice, a hombros de gigantes. ¿Qué significa hombros de gigantes? Para tener el radar ARPA, el GPS que tenemos ahora, que es algo que es muy difícil de entender, cómo podemos tener un equipo que puede decir que acá a la vuelta está un kiosco, que yo necesito justo ir a comprar unas pilas, ponele. Bueno, para eso, nosotros vamos a centrarnos en el radar. Para llegar... No sé si alguien me estaba haciendo una pregunta o sigo. Una chica, no sé. Sigo. Bueno, para llegar a los radares al GPS y todo, vamos a 1890, que es el video, cuando lo que querían llegar a hacer, y fue una gran, digamos, revolución, es poder comunicarse entre Estados Unidos y Europa sin cable. Todas las comunicaciones eran por telégrafo y por cable, en Argentina, en todos lados. Ahora, cuando llegó Marconi, ¿cierto?, y Graham Bell, a poder tener comunicaciones, ¿no?, desde Estados Unidos a Europa, cruzar el Atlántico sin cable, eso fue una revolución. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron a través de ondas electromagnéticas. Pero esas ondas de sonido, ¿no es cierto?, ¿qué les parece? ¿Son extremadamente cortas o extremadamente, son ondas cortas u ondas largas? La longitud de la onda estoy hablando. Cortas sería. Hice La una onda de trampa. frecuencia sería corta. Me expliqué mal. El problema es mío. Esto que estamos viendo acá del radar, vamos a ver que se llama súper alta frecuencia. Para poder tener estos pulsos de 3 centímetros, le estamos metiendo una potencia. Para que ustedes sepan, es tanta la potencia, estos 9,6 gigas, que la antena del radar está allá arriba y no podemos estar en la superestructura o cerca de la antena, porque si nosotros estamos cerca de la antena, por lo que está mandando, nos puede dejar ciego, nos puede generar problemas terribles. Sí. Entonces sería que al tener mayor frecuencia tenemos menor distancia y al tener menor frecuencia tenemos mayor distancia. A menor frecuencia. A menor frecuencia, mayor distancia. Pero al mayor frecuencia, menor distancia. ¿Quién lo dijo? Pérez. Pero Pérez Bryan, no Pérez. Bueno, Pérez Bryan, después pasá por el canal y te damos el premio. ¿Viste cómo hacen así cuando llamás a la radio? Correcto, es así. ¿Cuándo arrancaron con eso? Las ondas eran extremadamente bajas, la longitud de onda. Por eso se llama baja frecuencia. Entonces, las ondas, baja frecuencia, para llegar, estamos hablando de que una onda tiene más de 10 kilómetros. ¿Me siguen hasta ahí? Lo que nosotros estamos hablando de 3 centímetros, una onda extremadamente baja, las que pasaron, eran ondas de 10 kilómetros. ¿Cuál es la diferencia entre las dos ondas? Como les dije, la de 3 centímetros, que para poder lograr esto que lograron los ingleses, que fue increíble, el invento de la válvula magnetron, si no, no podían detectar hasta cuando tenían los aviones los alemanes arriba de Inglaterra. Cuando inventaron además del radar una válvula que se llama válvula magnetron, y es lo que generó la potencia, y que ahora todos nosotros la usamos a esa válvula, ahora que se terminó la guerra la usamos en casa. ¿Saben dónde? En el microondas. Eso es lo que mueve la potencia microondas. Pero justamente, con esa potencia se logró que las ondas sean muy cortitas, y si son cada vez más cortitas, son mucho más dirigidas. Entonces, la ventaja que tienen cada una es, como dijo Pérez Kevin, cuando la onda es muy larga, llega a distancias increíbles, pero no tiene direccionabilidad. Entonces ustedes
en ese momento, si quieren comunicarse, si quieren escuchar la radio, quieren escuchar música, que era la primera cosa que hicieron, se hace perfectamente. Ahora, usted, una onda de esa no le sirve para un radar, porque la onda de un VHF que ustedes usan en el contraste, en un equipo de radio, cuando ustedes usan los handys, ¿vieron? Que son VHF, se les dice, quiere decir muy alta frecuencia, y una frecuencia alta. Ahora, súper alta frecuencia, todavía, es mucho más alta, y lo vamos a ver mañana, que el very high frequency. ¿Vamos bien hasta acá? Cada uno tiene su ventaja. No se puede usar eso, porque si usan eso, no tiene direccionabilidad. Es imposible usar bajas frecuencias en un radar. Y es imposible comunicarse con una súper alta frecuencia, estoy hablando sin satélite, sin nada, desde Argentina, qué sé yo, a Paraguay, no sé. ¿Me siguen? Por eso un VHF del contraste, que lo vamos a ir a visitar, todo lo que son digamos, los canales marítimos que utiliza la prefectura, más o menos la máxima, digamos, distancia que se comunican, dado la altura de la antena de las prefecturas, de los contrastes, son 100 kilómetros. Eso es la distancia máxima, el rango de un VHF de los canales marítimos. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profesor. Ya que no se corta, quiero terminar con esto. Miren, a Monzón ahí, buen día Monzón ahí. Buen día, profesor. Las pantallas que ustedes vieron, hay dos tipos de utilización de la pantalla. Pantalla pro arriba y pantalla norte arriba. Muy bien, pro arriba, sí. ¿Y la otra? Norte arriba. Muy Norte bien. arriba. Las dos tienen muy cortito, después leanlo que es sencillo. Pro arriba la van a utilizar ¿cuándo? O sea, se le dice pro arriba cuando la pantalla está desestabilizada, se dice. Desestabilizada. Pro arriba. Esto es pregunta de examen. Entonces, miren, esto es una pantalla pro arriba. En el centro de la pantalla está nuestro barco. Acá, Pérez, fíjate, acá están los anillos. Hay dos nada más, pero bueno, son 5 generalmente. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, cuando la pantalla está pro arriba, esta línea que estamos viendo acá, ¿qué línea será? Es la línea de crujía del buque. Correcto. La dirección del buque. Correcto, pasá después por la radio y te damos el premio a vos, Pérez y Pérez. Bueno, entonces, esta es la línea de crujía del barco. ¿Qué ventajas tienen? Miren, acá, ¿no es cierto? Si ustedes ponen la pantalla así, la ventaja que tienen, miren, yo por ahí estoy hablando y estoy mirando para otro lado. Yo quisiera mirarlo a ustedes y estoy mirando para otro lado. ¿Acá los estoy mirando a ustedes? ¿Los miro a ustedes? Bueno, pero generalmente estoy haciendo así porque los estoy mirando por la imagen del video. Bueno, entonces lo mismo pasa con el radar. Miren, si está pro arriba, tiene una gran ventaja. Si nosotros estamos entrando a un lugar donde hay muchos barcos, en un puerto, estamos llegando a una rada. Rada es donde fondean los puertos para después ingresar, ¿no es cierto? Perdón, donde rada es una zona determinada por la prefectura donde van a fondear los buques para después entrar cuando le asignen el giro al puerto. Hay muchos barcos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Ponemos la pantalla pro arriba. La representación del radar, en este caso, lo que ustedes van a ver, es como dijeron los Pérez, así le voy a decir, los Pérez, esta es la línea de crujía, y lo que ustedes, la ventaja que tiene es que cuando ustedes levantan, están mirando el radar, pero cuando miran sobre el parabrisas del puente, lo que están mirando en el radar es lo mismo que lo que están mirando afuera. ¿Qué quiere decir? Acá hay dos ecos, el A y el B. ¿Me siguen? Sí, profesor. Y, también, y acá también ustedes ven una costa. ¿La ven a la costa acá? Todo esto es una costa. ¿Qué quiere decir? Cuando yo mire arriba, estoy mirando el radar, ¿no? Veo el eco A, ya tengo identificado el eco A, el eco B y la costa. Cuando yo mire así, hacia afuera, allá, cerquita de la línea de crujía, y supongamos que este es el anillo, está en escala 1 en 5, o 1 en 3.
a 6 millas, porque el primero serían 3 millas, si es escala 1 en 3, y acá el otro, el segundo, es 1 en 6. A 6 millas yo tengo un barco casi en la línea de crujía. No sé todavía si viene o si va, pero está casi en mi línea de crujía. ¿Me siguen? Sí, profesor. Si miro un poco hacia mi estribor, un poquitito más de las 3 millas, a 6 kilómetros casi, tengo un barco que puede ser que venga hacia mí, y es el barco B. Casi lo tengo a 45 grados, digamos, de mi través. ¿Me siguen hasta ahí? Y si miro hacia babor, ahí estoy viendo la saliente de la costa. Estoy viendo que la costa ahí tiene una saliente. Sí, profesor. Ahora, eso es bárbaro, porque no te da lugar a confusión. Yo estoy detectando el blanco A y el B, y lo miro y está bárbaro, y lo puedo ver bárbaro. Tiene una desventaja. La pantalla, yo no me muevo y mi línea de crujía no se mueva, pero si supongamos, yo empiezo a caer a estribor, porque tomé la decisión de caer a estribor, lo que va a pasar, fíjense, que ahora el punto, yo no me muevo, lo que se mueven son los ecos. Fíjense, si yo me muevo a estribor, caigo a estribor, ¿qué pasa con el A y con el B? Empiezan a caer a estribor, y empieza a generar una señal borrosa, ¿lo ven? Que hace como una... Sí, profesor. Y al costado, lo mismo está pasando con ¿qué? Lo mismo está pasando con la costa. Fíjense que acá la costa a la izquierda es nítida, pero cuando nos empezamos a ver todos los blancos, y cuando digo blancos, son las costas, los barcos, las islas, todo se empieza a mover y puede generar confusión. Por eso dicen que, fíjense, que acá dice la imagen que acá... Pérez, retoma la clase. Vamos, chicos, retomamos la clase. Bueno, ya fue ya. Bueno, vayan a comer. Voy a comer. Manzana, boludo. Buen provecho, buen provecho. Yo, Hasta luego, muchachos. sacá la mano de ahí, carajo. La clase. Pasá por la radio, Ahí está el Rodríguez. profesor, pero está sin sonido. Dejó el sonido el profesor. Ahí está el profesor. No, pero el profesor no está más. Ahí está el problema. Dos ya la reunión. Entonces fue el profesor, ahora todas las pavadas. Ahí está. Sí, mándale un mensaje. Claro que está el profesor. Pero está sin sonido, ¿no? Hablando. El profesor está No, por eso. El profesor se fue. Sigue el profesor. Profe. Ahí Se está. fue el profesor. Fíjense en las Volvió. participantes que el profesor Ahí está. siempre estuvo el profesor, pero está sin sonido. ¿Cómo se ve? Él está. Está hablando, No se le ve. No se le escucha nomás. Ahora, Apagado su micrófono, Ahí, por eso no ahora. se escucha. ahora sí. Ahí está. Bueno, Ahí está. Ahí está. Las ventajas son, cierro con estos dos. Es importante, muchachos, esto es lo que yo les voy a tomar. Y para mañana vemos. Permiso, profesor. Sí. Se le había cortado el audio y no estábamos escuchando nada. Ah, perfecto. Bueno, pero el que se iba a comer, que yo lo escuché, aguánteme un cachito, nada más. Así miren. Bueno, entonces, Está curando el picoso, me voy a me comer. hace agua a la boca a mí también, ¿vieron? Bueno, miren, cierro con esto. Entonces, la pantalla norte arriba, el Pro arriba, tiene esas ventajas, ¿no es cierto? Las ventajas es justamente que yo, cuando estoy en una zona de mucho tráfico, lo que estoy viendo es lo que estoy viendo en la pantalla. La desventaja, léanla, es que cuando nosotros caemos, como no nos movemos la línea crujía, lo que se mueven son todos los ecos y pueden generar, atraer algún tipo de inconveniente, ¿no es cierto? Distorsión puede ser, profesor. Las distorsiones. Ahora, para cortarlo, para no hacerla tan pesada la clase, ¿no? Pero las guiñadas del buque, y la pantalla norte arriba, la diferencia es, la vamos a utilizar cuando estamos navegando. ¿Por qué? Esto es bárbaro cuando nosotros navegamos, porque norte arriba va a ser similar la imagen ¿a qué? ¿A cuál? A la carta. A la carta. Entonces, lo que ustedes ven acá, ¿no? Es la costa, tal cual se representa la carta, o sea, acá arriba en el 0 tenemos el norte, esto es toda la costa que nosotros tenemos a babor, y fíjense,
acá en este caso hay dos blancos, ¿no es cierto? Esta línea que ven acá, ¿no? ¿Qué línea es para ustedes? Nuestra línea de crujía sería. La línea de crujía, ¿están todos de acuerdo? ¿Quién da más? Profesor, eso no es el rumbo del buque. Correcto. Bueno, ya me van a quedar pocos regalos, ¿eh? Núñez también, pasando por el regalo a la radio acá, ya está. Bueno, dale. Muy bien. Entonces, ese es el rumbo. ¿Qué quiere decir? Lo único que se mueve acá, fíjense, es la línea del rumbo. Lo demás queda todo en la misma posición. Fíjense, si esto fuera, vamos a poner 1 en 5 la escala, el primer anillo, ¿cuánto sería con respecto a nuestro centro? 5 millas. Correcto. Todo lo que está acá adentro son 5 millas. Y el segundo acá son 10 millas. Quiere decir, fíjense que lo que se está moviendo acá solamente es la proa. Si nosotros caemos a estribor, lo único que se mueve es la línea esta de fe, la línea de crujía. Pero fíjense que el punto A, el blanco A, ¿no es cierto?, sigue estando en la misma posición, y lo mismo pasa con el eco B. Lo que se mueve es solamente eso. Es fácil comparar, es fácil, ¿no es cierto?, comparar, porque ahí ya vamos a estar trabajando entre la carta y el radar. La única desventaja que tiene, y acá cierro, que es mínimo, es si nosotros estamos navegando hacia el sur. Solamente les digo esto. ¿Por qué? Porque ahí se da lugar a confusión, porque nosotros estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a estar orientados, a estar pensando siempre en el norte. Entonces, por ahí, cuando estamos navegando hacia el sur, y nosotros miramos hacia afuera, nos puede dar una confusión. ¿Me siguen? Algo opuesto. Porque la imagen que tenemos en el radar es contraria a la que vemos si miramos hacia proa. Exactamente, apreció Pérez de nuevo. ¿Viste? Bueno, y mañana vamos a ver esto, onda de radio, todo, y vamos a terminar mañana con los instrumentos más importantes. Vamos a repasar un poquito lo que es el compás magnético, las pínulas, alidadas. ¿Saben lo que es el axiómetro? La ecosonda. Bueno, todo eso lo vamos a ver mañana. Bueno, nos vemos mañana a la misma hora. La ecosonda es para medir el fondo. profesor. Sí, anótense todo lo que están porque voy a pasar nota. Así que, nota sí. Voy a pasar, no sé si están ahí, si estará las otras dos aulas de navegación, pero bueno. Nos vemos mañana entonces, a la misma hora. Vamos, profesor. Bueno, Chao, profesor. coman algo rico por mí. Ahora, profesor. Chao. Chao, hasta luego.